Papá dijo que mi carrera era asquerosa y me excluyó de la fortuna familiar. Luego me pidió $120 cuando mi hermano arruinó el negocio familiar. Hola a todos, soy Henry. Dirijo una cadena de cuidado de mascotas en Nueva York y tengo 30 años. El trabajo es estable y bien remunerado. Mi casa, mi auto y mi pequeño y soleado lugar de trabajo me permiten trabajar hasta tarde en la noche. Alguien podría pensar que soy afortunado, que tengo una familia amorosa y orgullosa que me apoya. Pero no tengo familia, tal vez la que dejé hace exactamente un año. Recuerdo estar parado en una gran reunión familiar y decir, ya no pertenezco aquí. No fue una decisión fácil. Cuando estás al borde del silencio y la decepción, debes elegir, seguir adelante o romper el patrón. Presento esta historia no para culpar a nadie ni para defenderme, sino para recordarme a mí mismo que para vivir de verdad, debes estar dispuesto a perder lo que creías imposible. Dejé a mi familia el domingo de Pascua del año pasado sin arrepentimientos. Después de muchas lluvias frías de primavera, el sol brilló lo suficiente como para secar la humedad. Salí de Manhattan temprano, pasé junto a gente que iba a la iglesia, en silencio contento de que nuestra familia finalmente estuviera junta de nuevo. Ser puntual siempre ha significado llegar 15 minutos antes para mí, y esta vez no fue diferente. Cuando llegué, la casa estaba llena de charlas y risas. Estaba más llena que en otras festividades, con familiares de cerca y de lejos, muchos de los cuales reconocía de vista, pero no por su nombre. Mamá mencionó que papá tenía algo importante que anunciar hoy, no pregunté qué era. A mamá le encantaba el pastel de mousse de chocolate de una panadería en un callejón de Brooklyn, así que lo puse en la encimera de la cocina. En los últimos años, usualmente traía a casa una botella de vino tinto, una caja de pasteles gourmet o un ramo de sus flores favoritas. Estos pequeños regalos no cambiaban nuestra distancia, pero esperaba que pudieran haber mantenido un pedazo del sol que todavía me esforzaba por ser. 20 minutos después, la celebración comenzó normalmente. Copas tintineando, carne a la parrilla y papas al horno en la casa, y las charlas habituales sobre bienes raíces, precios de acciones y las escuelas de los niños. Comí en silencio y escuché en la esquina de la mesa. No participé, no necesitaba hacerlo. Unos 30 minutos después de que todos se hubieran acomodado, mi papá se puso de pie, levantó su copa de vino y habló con su voz retumbante, que solo usaba para grandes anuncios. Por favor, silencio, todos, tenemos algo que compartir. El lugar se quedó en silencio inmediatamente, dijo. Nuestra familia ha tomado una decisión. A partir de hoy, todos los activos, incluyendo la empresa, las acciones y los bienes raíces, se entregarán a Mateo. La habitación se quedó en silencio. Mi corazón disminuyó su ritmo a la mitad. Como todos esperaban, los aplausos fueron fuertes, apresurados y entusiastas, casi como una señal. Mi mamá habló a continuación, con los ojos brillantes como si hubiera encontrado la misión de su vida. Mateo ha estado trabajando en la empresa familiar durante 5 años, y él será quien continúe con el legado, quien lo lleve al siguiente nivel. Me quedé mirando mi vaso de agua después de su declaración. Sentía el frío del vaso en mis dedos, pero no detenía el dolor en mi pecho. Olas de aplausos golpeaban mi silla como martillos. Nadie pidió mi opinión. Nadie me miró. Nadie preguntó, ¿y qué hay de Henry? Estaba allí, pero desapercibido. Estaba allí, pero pensaron que estaba fuera de la historia. Aunque sabía que les gustaba Mateo, no esperaba esto. Mi hermano menor, Mateo, es 2 años menor que yo. No éramos inseparables de niños, pero nunca peleamos. Dado que mi infancia estuvo marcada por la justicia, pensé que nuestros padres nos veían como iguales. En aquel entonces, todo se dividía. 2 pasteles de cumpleaños, 2 bolsas de dulces idénticas, 2 bicicletas prácticamente idénticas con diferentes colores. Nuestro castigo siempre era el mismo cuando nos metíamos en problemas. Nadie se libraba más fácilmente. Después de que garabateamos en la pared, mamá nos hizo arrodillar y fregar cada marca de lápiz. Sin parcialidad. Pensé que mi familia era justa hasta que cumplí 18 años, sentado en la sala de estar una tarde de principios de septiembre. Papá escuchó que quería estudiar medicina veterinaria. Veterinario. Investigué escuelas, elegí una y obtuve una beca parcial. Solo necesitaba un poco de ayuda económica para empezar. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Pensé que preguntaría sobre mis ambiciones, me daría consejos o simplemente asentiría con ánimo. En cambio, se sentó con los brazos cruzados, la mirada fría, como si hubiera dicho algo vergonzoso.
No voy a poner ni un centavo en esa carrera. Si eso es lo que quieres, estás solo. Perdí toda esperanza de lo que significaba la familia con esa simple pero definitiva frase. No lo entendí entonces. No entendía cómo la elección de una carrera podía hacerme sentir como un traidor. Me tomó años entender que mis elecciones no coincidían con su plan. Después de eso, dejé de ser el orgullo de la familia. Ese papel recayó gradualmente en Mateo. Todo cambió constantemente después de que le dije a mi papá que quería estudiar medicina veterinaria. A través de un desapego progresivo y pacífico, no con palabras duras o desaprobación. Me volví silencioso con el tiempo. Quizás ese era el precio que pagabas por desviarte de su plan. A pesar de que nos estábamos distanciando, nunca los abandoné cuando me necesitaron. Todavía le enviaba rosas a mamá para el Día de la Madre. Cuando papá necesitaba un nuevo aire acondicionado en verano, ayudé. Seguí viniendo cuando la empresa tenía problemas. Nunca llevé la cuenta, así que tal vez la traición dolió tanto porque vino de la única persona que pensé que nunca me trataría como a un extraño. Mi papá, una noche, hace un año, me llamó tarde, con la voz baja y temblorosa, como si hubiera luchado consigo mismo antes de llamar. Nunca olvidaré lo que dijo. La empresa estaba en crisis esa noche. Necesitaban $80 para evitar el colapso después de que un contrato importante se cayera en el último minuto. Sugerí escribir una declaración formal a la familia o documentar mis firmes contribuciones. Pero él lo detuvo inmediatamente. Me consoló con una frase. Cuando tu madre y yo nos hayamos ido, todavía tendrás una parte de la empresa. Este es un negocio familiar, después de todo. En ese momento, no pedí nada más. Transferí $80 a la cuenta de la empresa a la mañana siguiente. Los comentarios tranquilos de mi padre después de una larga pausa telefónica fueron el único contrato. Cuando tu madre y yo nos hayamos ido, todavía tendrás una parte de la empresa. Este es un negocio familiar. Y asentí. Él enfatizó la familia, lo cual pensé tontamente. Pero ahora creo que debería haber pedido un acuerdo firmado. Tal vez debería haberlo sabido. Algunas personas solo valoran a la familia cuando las necesitan. En la Pascua del año pasado, cuando mi padre anunció que Mateo heredaría todo, no me quedé callado como lo había hecho tantas veces. Mi voz fue clara y firme. ¿Y qué hay de mí? La pregunta resonó mientras las copas de vino quedaban suspendidas en el aire. La habitación se sumió en un silencio incómodo. Algunas personas me miraron como si se dieran cuenta de que había estado allí todo el tiempo. Escuché susurros por toda la habitación. Es cierto. ¿Qué pasa con Henry? Es el hermano mayor de Mateo. A medida que la tensión aumentaba como una niebla, mi madre intervino con su habitual amabilidad, tratando de hacer que algo cruel pareciera aceptable. Henry, ya tienes una carrera, una casa, un auto. Pero Mateo, él no tiene nada. Después de que terminó, la miré a los ojos. Hablé suavemente, pero cada sílaba golpeó fuerte como piedras. Esa carrera, la construí con mis propias manos. Me fui de casa a los 18 y lo resolví todo por mi cuenta. No tomé ni un centavo de ti ni de papá. Obtuve una beca, trabajé durante mis estudios y ahorré cada dólar. Mientras tanto, ustedes pagaron toda la matrícula de Mateo y cubrieron todos sus gastos. Y ahora, le entregan todo como si yo nunca hubiera existido. Yo también soy su hijo. Antes de que alguien pudiera responder, Mateo habló con aire de suficiencia. Mamá tiene razón. No deberías estar compitiendo conmigo. Me giré y lo señalé. Cierra la boca. Ni siquiera tienes derecho a hablar. El silencio llenó la habitación. Entonces mi papá golpeó la mesa con la mano, su voz aguda y cada palabra una bofetada. Ya basta, Henry. Mateo siguió el camino que le trazamos. Tú no. Si no hubieras elegido esos animales asquerosos, esta empresa habría sido tuya. Me quedé helado. Luego respondí. ¿De qué diablos estás hablando? Eso es un insulto. ¿Te das cuenta de que fue gracias a esos llamados animales asquerosos que gané los $80 que salvaron tu empresa? Y si desprecias tanto mi trabajo, devuélveme el dinero. Ahora mismo. Después de que lo dije, se puso de pie, con la cara roja, los ojos centelleantes y gritó. No te voy a dar ni un maldito centavo. Te traje a este mundo, te crié, te alimenté, te eduqué con acento agudo. ¿Sabes cuánto gasté en ti? Y ahora estás por ahí limpiando las heces de perros y gatos. Eres una vergüenza. En el momento en que completó esa frase, terminé. Volví a hablar después de casi 30 segundos, tratando de mantener mi voz firme. Si así es como te sientes, entonces no tenemos nada que ver el uno con el otro a partir de ahora. No vuelvas a buscarme. Me di la vuelta, pero me detuve para despedirme, no para disculparme.
Papá, nunca pedí nacer, así que por favor no me eches en cara tus supuestos sacrificios para hacerme sentir culpable por no seguir tu camino. Y no los uses como palanca para obligarme a cargar con el peso de esta familia. Después de eso, me fui con la cabeza en alto y nunca miré hacia atrás. Esa noche, regresé a mi casa antes de las 9, inmediatamente fui al baño. Abrí el grifo del agua. Era necesario borrar el odio, la injusticia y el dolor de esa noche. Pasaron casi 20 minutos antes de que saliera. Me sentía más ligero y mi mente menos pesada, pero ese vacío tranquilo permaneció. Preparé un café negro humeante para mantenerme despierto. Mientras estaba sentado tranquilamente junto a la ventana esa noche, pensé en el día en que cumplí 18 años y me fui de casa con solo una maleta vieja, algunas prendas de vestir y el dinero que había ahorrado. A pesar de trabajar a tiempo parcial, me costaba pagar los gastos de la vida. Mis padres nunca preguntaron si estaba bien durante esos años. Mis primeros 2 años después de graduarme los pasé en un modesto apartamento tipo estudio. Hacía recortes todos los meses para pagar los préstamos estudiantiles. Entonces, algo inesperado sucedió en mi tercer año. Era una tranquila tarde de domingo. No tenía planes ni turnos ese día. Tuve una idea divertida. ¿Por qué no hacer un vídeo sobre cuidado de mascotas? Así que lo hice. Usé libros y cajas de zapatos como trípode. Apoyé mi teléfono y HABLE con acento agudo como un amigo. Después de terminar, subí el vídeo a Facebook y YouTube. Lo hice por placer, sin expectativas. Si alguien lo encontraba, genial. Si no, no hay problema. En 2 días se volvió viral. En 48 horas, las plataformas tenían casi 3 millones de visitas. Estaba atónito. Actualicé la página, creyendo que era un error. Cuando comenzaron a llegar los comentarios y mensajes, me di cuenta de que la gente necesitaba lo que tenía que decir. Hice más videos. Mi pensamiento inicial era compartir conocimientos. Un mes después, obtuve mis primeros $2 de anuncios y patrocinios. Me quedé mirando ese número en mi pantalla durante mucho tiempo, sorprendido, ansioso y preguntándome si estaba soñando. Pero el número creció. 9 meses después, tenía 1 millón de suscriptores en YouTube. Tenía más de 2 millones de seguidores en todas las plataformas en solo un año. Luego, las marcas de cuidado de mascotas se acercaron. Querían colaborar, patrocinar videos y ofrecerme productos para reseñar. Comprendí que esto ya no era un pasatiempo. Era algo más. Finalmente, con el apoyo del público, abrí mi propia tienda de cuidado de mascotas. Llamé a la empresa Whisk & Paw porque quería compartir amabilidad y amor, algo que mi familia nunca me dio cuando era niño. La primera ubicación tuvo más éxito de lo esperado. Tal vez fue por la comunidad que me había apoyado desde mis primeros videos, o porque la gente podía sentir mi sinceridad al tratar a todos los clientes, de 2 y 4 patas. Después de unos meses, tuve que contratar a más trabajadores, extender el horario y buscar una segunda ubicación. La segunda sucursal abrió un año después. 4 años más tarde, Whisk & Paw tenía 7 puntos de venta en los distritos de la ciudad y más de 30 empleados a tiempo completo y parcial. Varios han estado conmigo desde el principio. Algunos se unieron hace pocos meses. Pero todos son parte de mi familia hecha a mano. Nunca me jacto de mi éxito, especialmente con mi familia y parientes. Esa lección la aprendí de un mentor de la industria que me dio un consejo cuando no era nadie. Mencionó algo que todavía recuerdo. Nunca hagas alarde de tu éxito. Ni siquiera con tus padres. En aquel entonces no lo entendía. Pensé, ¿por qué no contárselo a tu familia? ¿No deberían ser los primeros en saber de tus buenas acciones? Pero a medida que fui creciendo, comprendí más. Todos tienen envidia, algunos más que otros. Compartir tus logros no solo genera admiración. Piensan en una billetera abierta. Te pedirán que les prestes dinero, que les ofrezcas ideas de negocios o que les ayudes porque somos familia. Cuando te niegas, la admiración se convierte en resentimiento. Resentimiento. Así que me quedé callado. Volví a casa para las fiestas. Todavía traía pasteles, regalos y tal vez una hermosa botella de vino o un regalo considerado para mamá. Sin embargo, nunca mencioné el dinero, el personal ni los nuevos proyectos. Me veían como Henry, el cuidador de mascotas. Personalmente, lo prefería así. Unos 6 meses después de la cena de Pascua, no envié mensajes de texto, no llamé ni fui a casa. Mis padres, Charles y Margaret Walker, también guardaron silencio. 0 mensajes de texto para ver cómo estaba, 0 llamadas inesperadas. Parecía como si mi desaparición hubiera sido planeada. No estaba triste. En esos primeros días,
despertar sin revisar el mensaje de mamá fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Cada noche podía sentarme solo en mi tranquilo apartamento, beber café hasta tarde y trabajar sin que me arrastraran de vuelta a esa vaga sensación de responsabilidad familiar. Por primera vez en años, pude nombrar el sentimiento. Libertad. Sin embargo, hace 6 meses, mi teléfono sonó mientras me servía una segunda taza de café un sábado por la mañana. Era papá. Su nombre apareció en la pantalla y me quedé helado en la cocina. Sostuve la taza de café medio llena con el pulgar sobre el botón de rechazar, pero no lo toqué. Consideré brevemente la posibilidad de que hubieran cambiado. Imaginé una llamada para disculparse. No sé por qué creí eso. Tal vez todavía quería creer que habían pensado en todo después de esa noche. Tal vez todavía tenía una pequeña esperanza. Unas cuantas llamadas más tarde, contesté. La voz de mi padre fue inmediata, sin charla trivial ni vacilación. Dice: Henry, la empresa está en serios problemas. Mateo firmó el contrato equivocado. Ahora estamos enfrentando $120 en daños. ¿Puedes ayudarnos, por la reputación de la familia, por el nombre Walker? Sin pensarlo, dije. 80,000 fue más que suficiente, papá. Si quieres mi ayuda, empieza por devolverme eso. Silencio al otro lado. Parecía furioso o decepcionado, pero no me importó. Dije antes de que pudiera responder. Y si lo único que intentas salvar es el nombre de la familia, déjame recordarte que ese nombre nunca me defendió. Los dejé que resolvieran el lío de los $120 después de colgar. Después de rechazar a mi padre por teléfono el día anterior, pensé que me dejarían en paz. Los juzgué mal. A la mañana siguiente, mi timbre sonó fuerte, rápida e insistentemente pasadas las 7 de la mañana. Sin cortesía ni vacilación. Agresivo, exigente, como si alguien me estuviera obligando a salir. Dudé al abrir la puerta. Mateo y mis padres estaban allí parados. No los invité a pasar. Bloqueé completamente la entrada en el umbral, señalando que este ya no era nuestro lugar compartido. Sabía por qué estaban allí, así que lo dije claro, pero con calma. Si están aquí por los $120, den la vuelta, no voy a ayudar. Mis palabras resonaron claramente a lo largo del pasillo silencioso a pesar de mi voz baja. Después de que terminé, mi mamá retrocedió. Algo más hizo que sus ojos se pusieran rojos, no eran lágrimas. Tal vez estrés, tal vez decepción, tal vez rabia, sin ningún lugar a donde ir, ella habló a continuación, tratando de sonar amable pero tensa. Henry, tienes toda una cadena de tiendas de cuidado de mascotas. $120 no es tanto para ti, te lo ruego. Si no ayudas, la empresa se derrumbará. Nuestra familia lo perderá todo. Mateo avanzó medio paso. Mis ojos fueron ignorados. Nunca había escuchado su voz tan baja. Henry, por favor, solo esta vez. Sé que metí la pata. Sé que lo arruiné todo. Permanecí en silencio. Los dejé hablar. No interrumpí. Mi cabeza no tembló. Los miré fijamente, agarrando el marco de la puerta como si mis límites se desmoronaran si la soltaba. Después de una pausa, respondí lenta y claramente. Váyanse, antes de que llame a la policía. El rostro de mi padre se endureció instantáneamente. Mi madre abrió la boca para decir algo más, pero la detuve. Lo repetí más fuerte para evitar confusiones. Ya no tengo nada que ver con ninguno de ustedes. Todos tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Su favoritismo, su silencio. Mateo también. Si la empresa se derrumba, eso no es una tragedia. Es una consecuencia, y yo no soy responsable de salvar a nadie. Cerré la puerta, firme y definitivo. Regresé a mi café frío cuando se fueron. Mi mente ya iba en otra dirección. Mi mente susurró una pregunta que me detuvo a mitad de sorbo. ¿Cómo sabían que tengo 7 tiendas? Nunca lo dije, nunca lo mencioné. Siempre mantuve mi distancia, incluso en las raras reuniones familiares antes de que todo se desmoronara. Nunca mencioné el tamaño de mi negocio ni mis ganancias. No me seguían en LinkedIn ni en Instagram. Entonces me di cuenta, YouTube. Una cosa que no podía ocultar. Todavía publico vídeos sobre cuidado de mascotas aquí. Clips gentiles y significativos sobre mi profesión y mi amor por los animales. Alguien que conocían pudo haberles enviado un enlace. Tal vez lo encontraron ellos mismos. Eso me envió un escalofrío por la espalda. No porque temiera ser descubierto. Sabía en qué se convertían cuando sentían una oportunidad para aprovecharse. Actué inmediatamente. Desbloqueé la pantalla de mensajes de mi teléfono y escribí cada frase con claridad. Las frases eran como golpes en la puerta. Si tú, mamá o Mateo, toman alguna medida que dañe mi reputación o mi negocio, los demandaré.
Lo digo en serio. Después de enviar el mensaje, recé para que no cruzaran la línea. Mateo siguió adelante a pesar de mi clara advertencia. Al día siguiente publicó en Facebook, Reddit e Instagram. Después de no leerlo de inmediato, mis amigos me lo enviaron. Fui interrogado por empleados de la empresa y por los medios de comunicación. No necesitaba leer cada palabra para entender lo que había escrito. Su publicación decía que abandoné a mi familia cuando estaban cerca de la bancarrota y que ignoré las peticiones de ayuda de mis padres. Declaró que los expulsé de mi casa como si fueran extraños. Por supuesto, señaló que ya antes había maltratado a mi propia sangre. La trama estaba tan retorcida que no podía distinguir lo que era real. A la gente no le importa la verdad. Solo quieren una historia emotiva con un villano frío y rico, una familia inocente en apuros y un final terrible del que puedan cotillear y condenar. Perdí clientes después de que Mateo publicara esa mañana. Se cancelaron numerosas citas de peluquería canina. Las redes sociales de nuestra empresa se inundaron. Recibí correos de odio en mi bandeja de entrada. Y corría el riesgo de cerrar mis negocios si no actuaba. Esa tarde vi a Brian, mi viejo amigo y abogado. Él me ayudó a redactar el contrato de arrendamiento de mi primera tienda. Le envié un mensaje de texto con una frase sin llamarlo. Necesito verte urgentemente. Brian me hizo un hueco entre dos reuniones. Su lugar de trabajo estaba limpio, tranquilo y brillante gracias a una pared de ventanas cuando lo visité. Mientras le explicaba todo, se sentó detrás de su escritorio con los dedos entrelazados. Recibió comentarios impresos, cifras de ingresos que ilustraban el impacto y una captura de pantalla de la publicación inicial de Mateo, que había guardado. Después de que terminé, levantó la vista, cruzó los brazos y me dedicó una media sonrisa ilegible. Entonces Brian dijo: «¿Acabas de ganar la lotería, Henry?» Fruncí el ceño. Le pregunté suavemente después de unos segundos: «¿Qué quieres decir?» Brian se rió e inclinó la cabeza hacia mí. «Quiero decir que no tienes nada de qué preocuparte. Todo lo que Mateo ha hecho, la publicación, el daño a tu negocio y a tu reputación personal y de marca, se suma a un sólido caso civil. Y con la cantidad de pruebas que tienes, puedo decirte ahora mismo que estás ante una indemnización bastante grande». Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Brian continuó con calma. «Mateo va a ser responsabilizado por lo que ha hecho, legal y financieramente. Y si el tribunal dictamina con justicia, la indemnización podría superar todo lo que has perdido». Dejé de hablar. «Sí», asentí. Luego abrí mi mochila, puse los papeles que había preparado sobre la mesa y le dije a Brian: «Redacta la demanda. Te doy plena autoridad para que te encargues de esto». Brian sonrió y me ofreció la mano, no para felicitarme, sino para un comienzo firme. Esa tarde, firmé el poder notarial. Esta vez no hubo mensajes de texto de advertencia, ni esperar a que alguien cambiara, ni emociones. Iba a demandar. Me sentí libre de culpa por primera vez. El abogado de Mateo contactó a Brian semanas después de que firmé el poder notarial. Querían hablar de un acuerdo. No me sorprendió. Como ellos, solo llegan a la mesa desde el borde del precipicio. Solo pretenden resolver las cosas amablemente después de perder el control. Como era de esperar, Brian me llamó a su oficina el jueves por la tarde. Me mostró casualmente un pequeño expediente y comentó: «Tu familia quiere proponerte un trato». Lo miré sin decir nada. Brian abrió el expediente, deslizó la página superior hacia mí y continuó: «Quieren vender la empresa. A cambio, les gustaría quedarse como asesores internos». Escaneé las líneas desde mi asiento. Nada estaba técnicamente mal, nada era ilógico, solo quería no tener nada que ver con ellos nunca más. Levanté la vista, mi voz tranquila y clara, no agria, como alguien que ha terminado con concesiones innecesarias. «Diles que no me interesa». Brian asintió levemente. No me preguntó por qué. Me levanté, tomé mi abrigo y me volví hacia él antes de irme. «No voy a comprar la empresa. No voy a contratar a familiares como consultores». Dudé. Luego añadí para terminar: «No voy a salvar a una familia solo para que me sigan tratando como una billetera andante». El juicio comenzó 3 meses después de que Mateo subiera la información fraudulenta. Aunque el juzgado del distrito de Manhattan estaba cerca de mi apartamento, salí más temprano esa mañana. Necesitaba unos minutos de tranquilidad en el coche para respirar, recuperar la compostura y recordar que estaba haciendo lo correcto por justicia, no por ira. Entré en la sala del tribunal para encontrarme con Mateo. Estaba sentado junto a su abogado, aprensivo e intentando mantener la calma. La arrogancia y la actitud desdeñosa que me mostró cuando discutimos en casa habían desaparecido.
Ese día miraba más hacia abajo que hacia arriba. Lo esperaba con ansias. Brian estaba listo. Enumeró cada pérdida, los contratos cancelados, los cierres de tiendas, las disminuciones de ingresos y las compensaciones a los empleados. Sellos oficiales, recibos y papeleo respaldaban cada reclamación. Nada exagerado. El equipo de Mateo alegó que el mensaje era personal, que no esperaban las consecuencias y que la gente lo malinterpretó. Pero nadie en esa sala pensó que casi 30,000 compartidos fueran un malentendido. Mantuve la cabeza baja mientras el juez leía el resumen del fallo. No era necesario mirar a Mateo. Escuché con calma mientras salían las palabras. El demandado, Mateo Walker, es declarado responsable de importantes daños comerciales y se le ordena compensar al demandante, Henry Walker, por pérdidas directas por un total de $248. El silencio siguió al veredicto. Me levanté, no miré a Mateo, no estaban allí, así que no busqué su reacción. Salí de la sala del tribunal después de poner un punto final a una larga y extraña frase que no necesitaba ser escrita. Triunfé, no para darle una lección a nadie, sino porque dejé de ser flojo. Después del litigio, escuché que Mateo tuvo que vender la empresa, una vez llamada el legado familiar, y su casa para pagarme los $248, no pregunté por información. No investigué, no cuestioné su método, ya no me importaba, solo necesitaba saber que ignoraron mi advertencia. Eligieron ese camino, así que pagaron el precio. Los siguientes 6 meses fueron tranquilos. Pero hace 3 días, temprano por la mañana, todo volvió de una manera familiar. Era sábado, mi timbre sonó a las 7 de la mañana, la misma hora a la que me pidieron los $120. El cielo estaba sombrío. Después de abrir la puerta, me sorprendí al ver a mi madre. Sus ojos rojos, su rostro hundido, su mano agarrando la correa de su bolso, como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. Primero, guardó silencio. Su voz era pequeña y ronca cuando dijo: «Tu padre está en el hospital, es grave esta vez. Se estima que el tratamiento costará cerca de $20. Lo sé, me equivoqué, pero por favor, solo esta vez, ayúdame». Me quedé quieto, no estaba enfadado entonces. Mi compasión estaba ausente, solo una sensación de vacío en el pecho, una que había experimentado con demasiada frecuencia cuando me daba cuenta de que estaba en el mismo círculo de nuevo. Me quedé mirándola, susurré, más como una exhalación. Para mí, mis padres murieron el día en que ambos dejaron que Mateo destruyera mi carrera y no dijeron nada, y yo no le doy dinero a los muertos. Ella se quedó helada. No lloré, no más súplicas. De pie allí con los labios temblorosos, parecía querer decir algo pero no podía. No me demoré, respiré hondo y dije con claridad: «Pídeselo a tu heredero». Cerré la puerta con cuidado para hacerle saber que no volvería a abrirse. Algunos de ustedes pueden pensar que soy desagradable, desalmado o implacable a estas alturas. Si eso es lo que están pensando, no me juzguen de inmediato. De hecho, fui al hospital esa tarde después de que mi madre se fuera. Evité la habitación de mi padre. No me quedé parado junto a la ventana como en las películas. Llamé al mostrador de información con su nombre y pedí una actualización. Fui allí para confirmar su veracidad. De hecho, lo había hecho. Tenía razón. Mi padre estaba hospitalizado y su tratamiento costaba unos $20. Mis documentos estaban frente a mí. Casi saqué mi tarjeta de crédito. Sin embargo, mi mente regresó inmediatamente a la Pascua un año antes, cuando levantaron sus copas, entregaron públicamente todo a Mateo y me imploraron que lo entendiera. Llamé a un par de personas a la mañana siguiente, todavía confundido por el día anterior. Con contactos en bienes raíces, comprobé que mis padres eran dueños de su casa. No estaba hipotecada, no había sido transferida, vale unos $400. Podrían vender fácilmente esos activos para pagar los gastos médicos. No pagué los gastos del hospital. Le escribí un mensaje a mi madre. Todavía tienen la casa, véndanla para pagar el tratamiento de papá. No respondió. Puede que haya dudado por apego o porque esa casa siempre fue para Mateo. Tal vez no podía creer que yo no interviniera de nuevo. No importa su excusa, no me importa. Ellos deciden si la venden o se la quedan. Yo he tomado mi propia decisión. No volveré. Después de todo, no espero nada de mi familia. Todavía creo en la familia. Ahora lo sé, la familia no siempre es donde naces. A veces eliges a dónde perteneces. Pensé que apreciarían mi esfuerzo y sacrificio si me esforzaba lo suficiente. Sin embargo, algunas personas solo aprecian lo que has dado cuando has terminado. No quiero que esta historia enoje o entristezca a nadie.
La publico porque creo que alguien está escuchando. Alguien está en mi lugar. Se espera que cargue con la responsabilidad, se espera que comprenda. Solo porque les va mejor, se espera que sean constantemente fuertes. Les diré una cosa, no eres malo por negarte. No eres egoísta por rechazar el abuso repetido. A veces la amabilidad necesita límites. A veces hay que dejar ir el amor unilateral si eres el único que se aferra. Antes de terminar, quiero preguntarles a ustedes, los que se han quedado y han escuchado hasta el final. ¿Me equivoqué al dejar una familia que repetidamente me trató como un plan B y me abandonó cuando no tenía nada que dar? ¿Fui demasiado duro al negarme a ayudar a alguien que me rechazó, especialmente cuando más los necesité? Gracias por ver y sumergirse en este drama familiar salvaje conmigo. Si te gustan los dramas familiares de Reddit, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el siguiente.